bienvenidos a su sesión número 10 de la materia de información financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Nuevamente utilizando lo que vendrían siendo los asientos de diario, los auxiliares y llegamos a balanza de comprobación. Entonces vamos a retomar un poco lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a hacer un repaso ahorita de las cuentas de los esquemas de mayor que hemos visto hasta ahorita. Recordarán que hemos visto nosotros ya aplicaciones contables, registros contables ya de lo que es la contabilidad. Y hemos ocupado lo que son los esquemas de mayor. Los esquemas de mayor, como hemos visto, son unas T's, en donde vamos a poner nosotros los movimientos. Estas T's son básicas en la contabilidad. En la parte de arriba, sí, nosotros vamos a poner lo que es el nombre de la cuenta, ya sea bancos, clientes, etcétera. ¿Sí? Aquí va a ser el nombre de la cuenta de lo que nosotros vamos a registrar. ¿Sí? De un lado, nosotros vamos a ahora sí que a poner los números y se van a llamar cargos. Del otro lado se van a llamar abonos. Dependiendo la cuenta, nosotros vamos a registrar y van a aumentar o disminuir dependiendo qué tipo de cuentas son. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de cuentas, lo que son balances y resultados. Dentro de lo que es balance tenemos tres grupos, lo que es activo, pasivo y capital. Recordarán que las cuentas de activo van a aumentar de este lado y disminuirán de este lado con los abonos. ¿Sí? Por el contrario, pasivo va a aumentar con abonos y disminuirán con cargos. Capital va a aumentar con abonos y va a disminuir con cargos, ¿ok? La clase pasada, sí, hemos visto diferentes tipos de cuentas, las que podemos mencionar que son bancos, clientes, almacén, que son cuentas de activo que van a aumentar con cargos y disminuir con abonos. Hemos visto lo que son proveedores, capital contable, que van a aumentar con abonos y van a disminuir con cargos. La suma de cargos se va a llamar movimiento deudor y la suma de abonos se va a llamar movimiento acreedor, ¿ok? Y eso es lo que hemos visto nosotros. Ahora sí que vamos a hacer la diferencia entre movimiento deudor y movimiento acreedor y el que resulte mayor va a ser el saldo. Por ejemplo, si aquí tengo 100 y aquí 50, 100 pues es mayor que 50. Entonces hacer la diferencia, 100 menos 50 son 50 y voy a ponerlo de este lado, va a ser un saldo deudor. Pero por el contrario, si aquí tuviera 100 y aquí 50, pues 100 menos 50 serían 50 y lo podrían de este lado. ¿Por qué? Porque es mayor el 100 y sería un saldo acreedor, ¿ok? Entonces tenemos todas esas cuentas que hemos visto en la parte de balance. En cuanto a resultados. En cuanto a resultados tenemos igual que vamos a poner cargos y abonos de este lado, nada más que ahora, sí, las cuentas de resultado van a ser en cuanto a egresos, lo vamos a poner de este lado, e ingresos lo vamos a poner de este lado, ¿ok? Ingresos es en cuanto a ventas, ¿sí? Productos financieros, egresos, costo de ventas, de lo que hemos visto. ¿Sí? Igual, la suma de cargos sería movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Vamos a ver una cuenta nueva, en este caso son los gastos de instalación. Gastos de instalación, recordarán que es una cuenta de balance. Entonces, por consiguiente, como es una cuenta de balance y es del lado del activo, ¿por qué? Porque es todo lo que son lo que es la instalación eléctrica, el cableado, etcétera. Todo es una parte del activo, que son los bienes y propiedades de la empresa. Por consiguiente, va a ser una cuenta que va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos, ¿ok? Entonces tenemos que la cuenta de gastos de instalación va a ser todo lo necesario para que mi negocio empiece a operar. Es decir, por ejemplo, que ponga yo un piso, a lo mejor un piso duelado, a lo mejor alfombra,
que ponga las luces, el cableado eléctrico, a lo mejor una instalación de las computadoras, lo que es el cableado para lo que es el internet, ¿sí? Todo eso son los gastos de instalación que voy a tener. Entonces, regresamos a lo mismo. Esa, como es una cuenta de activo, va a estar de este lado y por consiguiente va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos. Cada vez que yo haga una instalación en mi oficina, en mis edificios, en mis instalaciones, va a ser un aumento que voy a tener que registrar con un cargo. Y por el simplemente paso del tiempo se va desgastando toda esa instalación. Por consiguiente, va a disminuirse con abonos, ¿sí? Por el simplemente paso del tiempo. Entonces, por consiguiente, va a disminuir por medio de abonos. Volvemos a lo mismo, suma de cargos, movimiento deudor. Suma de abonos, movimiento acreedor, ¿ok? Bueno, entonces acuérdense que esta cuenta, gastos de instalación, por ser una cuenta de activo, va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos, ¿ok? Bueno. Vamos con la siguiente, que sería equipo de cómputo. Equipo de cómputo también es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a registrar, que vendrían siendo las computadoras, todas las PCs, etcétera. Todo lo que yo necesito para que mi empresa sí trabajen mis empleados en ellas, ¿no? Todo para llevar lo que es el equipo de cómputo. Entonces, el equipo de cómputo, recordarán que es un bien de la empresa, propiedad de la empresa. Entonces, va a representar lo que es el activo. El activo, entonces, por consiguiente, esa cuenta va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos, ¿ok? Tenemos que esa cuenta va a representar todo lo que voy a comprar en cuanto al equipo de cómputo, ¿sí? Todas las computadoras, PCs, servidores, etcétera. Y que a lo mejor necesito una memoria para agrandar mi computadora, pues también, entonces serían adiciones a mi equipo de cómputo. Recordarán que nosotros tenemos varias cosas, ¿sí? En cuanto a los gastos de los bienes de una empresa. Tenemos que si nosotros, por ejemplo, esta computadora va a necesitar un servicio, un chequeo, a lo mejor cada año, cada 6 meses, etcétera. Si yo nada más le doy un servicio por encimita, ese servicio sería un gasto. ¿Por qué? Porque lo dejaron tal cual como estaba. Pero si esta computadora yo necesito meterle más memoria para que funcione más rápido, necesito a lo mejor una actualización, cambiarle el disco duro, etcétera, todo para que se haga más moderna. ¿Por qué? Porque ya los equipos de cómputo muchas veces necesitan más información, ¿no? Y una memoria mucho más grande que la original. Los programas necesitan cada vez más capacidad en cuanto a sus discos duros. Entonces, si yo compro un disco duro más grande, ¿no? El doble de lo que tiene esta computadora y le incremento las memorias, entonces se va a volver toda una computadora mucho más veloz. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no lo estoy dejando como estaba, ¿sí? Sino que le estoy haciendo adiciones. Todas las adiciones son aumentos que van a tener que sufrir los activos propiedad de la empresa y por consiguiente se tienen que registrar como un cargo, ¿sí? Dentro de la cuenta de equipo de cómputo, todas las adiciones y mejoras que tengan que sufrir los equipos de cómputo. De la misma forma, a lo mejor yo voy a comprar muchas computadoras y voy a necesitar que me traigan las computadoras en algún coche, ¿no? En algún flete. Entonces yo voy a necesitar un flete, voy a necesitar mensajería para que me traigan lo que yo he comprado del equipo de cómputo. Entonces, por consiguiente, yo como estoy comprando un flete, mi equipo de cómputo está saliendo más caro de lo que yo esperaba. Y por consiguiente, todo lo que son el flete, que a lo mejor tengo que pagar un impuesto especial, a lo mejor tuve que importar algún aditamento, etcétera. Todo lo que son las mejoras, las adiciones, los fletes, los impuestos, todo eso que va a aumentar el precio de mi valor de mi activo, va a tenerse que registrar como cargo dentro de esta cuenta, ¿sí? Como si fuera una
compra adicional a mi activo fijo. Entonces son compras, mejoras, adiciones, ¿sí? Todos los gastos necesarios para adquirir mi activo fijo forman parte del activo fijo. En este caso formarán parte del equipo de cómputo. ¿Sí? Esos vendrían siendo en cuanto a los cargos, que vendrían siendo los aumentos. Por el contrario, por el mismo paso de tiempo, también ese equipo de cómputo va perdiendo valor, se va desgastando, va quedando obsoleto, etcétera, y va a tenerse que registrar abonos, que eso es por el mismo desgaste del tiempo que va pasando y por consiguiente que va quedando obsoleto mi activo. ¿Ok? Ese sería el equipo de cómputo. Posteriormente, sí, acuérdense que entonces ese equipo de cómputo, la suma de cargos sería un movimiento deudor, la suma de abonos sería un movimiento acreedor. Sí, todos los cargos aumentarían el valor de mi activo, todos los abonos disminuirían el valor de mi activo. ¿Ok? Entonces tenemos ahora otra cuenta que sería documentos por cobrar. Documentos por cobrar es una cuenta que también es una parte del activo. Sí, propiedad de la empresa, en este caso es un derecho de la empresa. Yo tengo un pagaré que voy a cobrar y que yo voy a tener que esperar cierto tiempo para cobrarlo. Entonces, por consiguiente, es el registro de una deuda documentada, ¿ok? Entonces, el cliente me firmó un pagaré y por consiguiente yo ese pagaré lo tengo aquí. Ajá, yo presté dinero, di crédito, etcétera, y yo tengo ese documento, ese pagaré, esa letra de cambio que voy a tener que cobrar en cierto tiempo. Por consiguiente, esa cuenta va a aumentar con cargos y va a disminuir con abonos, ¿ok? Entonces, las letras, pagarés, etcétera, van a aumentar con cargos y por consiguiente cada vez que vayan pagando, pues van a disminuir su deuda. Y las disminuciones van a registrarse por medio de abonos, ¿sí? Todo lo que son cobros, descuentos, bonificaciones o las cancelaciones mismas de la deuda, entonces van a disminuir la deuda que tiene el cliente y se registraría con un abono, ¿ok? Entonces, registro de la deuda, entonces sería un cargo. Todo lo que son los cobros, pagos, etcétera, cancelación, etcétera, que va a disminuir la deuda, vendría siendo un abono. ¿Ok? Entonces volvemos a lo mismo. Nosotros, esa cuenta va a aumentar por medio de cargos y va a disminuir por medio de abonos. La suma de cargos sería movimiento deudor, la suma de abonos sería movimiento acreedor. ¿Ok? Bueno. Entonces recordaremos entonces que las cuentas de activo van a aumentar con cargos y van a disminuir con abonos. La suma de cargos es movimiento deudor, la suma de abonos es movimiento acreedor. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra T de mayor por parte de los activos. Vamos a ver alguna otra cuenta de pasivo. En este caso son documentos por pagar. Fíjense bien, la anterior fue documentos por cobrar. Yo cobro ese dinero. En este caso es un documento por pagar. Es decir, yo debo ese dinero y lo tengo que pagar. Yo firmé una letra, un pagaré y debo ese dinero y lo tengo que pagar. Lo debo, es una deuda, por consiguiente va a ser una deuda y va a ser parte de mi pasivo. Entonces, el pasivo, ¿sí? Son las deudas que tiene la empresa. Por consiguiente, el pasivo va a aumentar con abonos y van a disminuir con cargos. Entonces, tenemos que aquí, ¿sí? Documentos por pagar, voy a registrar las letras, los pagarés, todo lo que tenga que pagar y que firme un documento para esto. Entonces, aquí sería el registro de la deuda y cada vez que vaya pagando, que vaya disminuyendo esa deuda, tendré que registrar un cargo, ¿ok? ¿Sí? O a lo mejor cancelo la deuda y tendría que registrar un cargo. Acuérdense que la suma de cargos, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? La suma de cargos es un movimiento deudor, la suma de abonos es un movimiento acreedor. Esta cuenta, por ser parte del pasivo, va a aumentar por lo que serían abonos y va a disminuir con cargos, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente. La siguiente es impuestos por pagar. Impuestos por pagar es una cuenta muy importante, especialmente para el fisco. Es decir, ahí voy a registrar todo lo que yo le debo al fisco.
todos los impuestos que he retenido y que tengo que pagárselos al fisco al mes siguiente, a más tardar el día 17 de cada mes. ¿Sí? Yo retengo todos los impuestos en enero, por ejemplo el IVA, etcétera, y yo esa parte la voy a retener y la voy a pagar a más tardar el mes siguiente. O sea, en este caso, si retengo en enero, sería pagarlo en febrero antes del día 17, en mi pago provisional de impuestos y en mi declaración de impuestos. Entonces, fíjense bien, como es una cuenta que yo debo dinero, le debo de pagar dinero al fisco, entonces es una cuenta que va a ser pasivo porque debo dinero. Entonces, va a aumentar con abonos y va a disminuir con cargos. Volvemos a lo mismo. Cada vez que yo tenga que hacer un registro de una retención de impuestos, voy a tener que registrar un abono. Cuando llegue el día 17 del mes siguiente y yo le estoy pagando al fisco, tendré que registrar un cargo. ¿Por qué? Porque estaría devolviendo ese dinero, pagando ese dinero al fisco y mi deuda estaría disminuyendo, ¿ok? Entonces aquí cargo lo que vendrían siendo pagos, devoluciones, cancelaciones, etcétera, todo lo que disminuya mi deuda. Mi deuda va a aumentar por medio de abonos, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuevamente, suma de cargos es movimiento deudor, suma de abonos movimiento acreedor. Tenemos que esta cuenta, por ser una cuenta de pasivo, va a aumentar por medio de abonos y va a disminuir por medio de cargos. Tenemos la siguiente, que sería reserva legal. Reserva legal es una parte de mi capital, de mi patrimonio de la empresa. Es decir, la empresa va generando utilidades y por lo consiguiente tiene que tenerse una reserva legal dentro de lo que serían todas las utilidades que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que no se descapitalice, es decir, no pierda utilidades, no pierda patrimonio. Si los accionistas quieren retirar algunos rendimientos de sus aportaciones, lo que denominamos dividendos, pues lo van a poder retirar, pero sin tocar una reserva que la ley establece. Esa reserva es del 5% sobre las utilidades generadas. Si cada vez que genere utilidades, la empresa tendrá que crear una cuenta especial de reserva legal. Esa reserva legal no se toca, ahora sí como quien dice, es intocable, ¿no? La ley establece, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que es el 5% sobre las utilidades que genera la empresa. Y cada año que genere utilidades tendrá que actualizarse esa cuenta. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que generar o registrar una reserva legal, esa reserva legal, por ser parte del capital, va a tener que aumentar por medio de abonos y va a tener que disminuir por medio de los cargos. ¿Ok? Entonces, cada vez que va generando utilidades la empresa, tendrá que aumentarlas, esa reserva legal, por medio de abonos. Y por el contrario, a lo mejor se tendrá que generar una disminución porque ya no genera utilidad, generó pérdida, ¿no? Entonces, si disminuye las utilidades de la empresa, tendrá que ajustarse la reserva legal y generarse una disminución de la reserva legal por medio de cargos. ¿Ok? Entonces recordemos, reserva legal es una cuenta del patrimonio de la empresa, ¿sí? Una cuenta que va a aumentar por medio de abonos y va a disminuir por medio de cargos. Nuevamente volvemos a lo mismo, la suma de cargos es movimiento deudor, la suma de abonos es movimiento acreedor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a retomar, ¿sí? Lo que vendrían siendo las cuentas de pasivo y de capital, ambas, ¿sí? Nosotros vamos a aumentarlas, ¿sí? Lo que es pasivo y capital, vamos a aumentar esas cuentas por medio de abonos y las vamos a disminuir por medio de cargos, ¿ok? Entonces, no se les olvide, no confundan, ¿sí? Recuerden muy bien, hagan ustedes sus ejercicios siempre teniendo la T de mayor para que vean muy bien dónde están cada cuenta. Vamos a ver otra cuenta ahora de egresos. Egresos tenemos lo que son otros gastos.
Otros gastos son algunos otros gastos menores que yo tengo que hacer dentro de la empresa, como por ejemplo, pues ahora sí que sería, a lo mejor tengo que pagar una propina para que se lleven la basura, tengo que pagar a lo mejor propina para que me traigan el agua, ¿sí? Todo lo que serían las propinas para que se lleven las basuras, para que traigan el agua. A lo mejor tengo que pagar para que haga la limpieza de la oficina. Hoy está muy sucia y la chica del mantenimiento no vino. Tengo que pagar para que me hagan rápido el quehacer, la limpieza de la oficina, ¿sí? Cosas así. Que hagan alguna mensajería, alguna cosa extraordinaria que yo no tenía contemplada. Entonces, algunos gastos chiquitos que tengo que hacer serían otros gastos. Otros gastos son gastos extraordinarios que no tenía contemplados la empresa y por consiguiente tiene que gastar. Tiene que hacer ese gasto, esa erogación. Entonces vendría siendo otro gasto, algo extraordinario. Por ser cuenta de egresos, recordarán que las cuentas de egresos van a aumentar por medio de cargos y van a disminuir por medio de abonos, ¿ok? Cuando nosotros pues tenemos que hacer ese gasto, entonces vamos a tener que registrar un cargo. Pero por el contrario, si viene una cancelación, una devolución o simplemente porque viene el fin de año, recordarán que las cuentas de egresos y de ingresos, por ser cuentas de resultados, cada fin de año se tienen que cancelar. Ahora sí que cancelarlas y en 1 de enero empezar con cuentas en cero, ¿sí? Todas las cuentas de resultados se cancelan el 31 de enero y 1 de enero empiezan en cero, o sea, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Entonces, nosotros, por medio de otros gastos, vamos a registrar gastos extraordinarios, ¿sí? Que van a aumentar por medio de cargos y van a disminuir por medio de abonos. Tenemos que otros gastos, vamos a tener que la suma de cargos van a ser igual movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Otros gastos es una cuenta de egresos que van a aumentar por medio de cargos y van a disminuir por medio de abonos, ¿ok? Entonces ahí repasemos. Egresos, recordaremos que son varias cuentas, como costo de ventas, otros gastos, lo que son gastos financieros, etcétera, gastos de operación, todos esos. Ahora sí que todas esas cuentas por ser egresos van a aumentar por cargos y van a disminuir por medio de abonos, ¿ok? No se vayan a perder. Vamos ahora con la parte de ingresos. La parte de ingresos nosotros tenemos ahorita una cuenta que se denomina otros productos. Al igual que otros gastos es una cosa extraordinaria, otros productos también es un ingreso, una percepción extraordinaria que tiene la empresa. Por ejemplo, vendrían siendo lo que son, que doy un curso, ¿no? Por ejemplo, un curso que da la empresa y pues la empresa no se dedica a dar cursos, pero pues lo dio. Entonces es una cosa extraordinaria. O por ejemplo, la basura, los desperdicios, a lo mejor los venden. Entonces ese ingreso, a lo mejor aunque sea poco, pero es un ingreso extraordinario que tiene la empresa. Y por consiguiente todos los ingresos extraordinarios se registran dentro de otros productos, que no es el giro de la empresa. Entonces los ingresos, por ser una cuenta así, de resultado de la parte de ingresos, va a aumentar por medio de abonos y va a disminuir por medio de cargos, ¿ok? No se les vaya a olvidar, ¿sí? Tengan bien claro en qué lado de la T se encuentra cada cuenta para que no se vayan a confundir. Igual que en todos los casos, nosotros tenemos que la suma de cargos sería movimiento deudor, la suma de abonos es movimiento acreedor. Tenemos que nosotros, como es otros productos, esa cuenta aumenta por medio de abonos y va a disminuir por medio de cargos, ¿ok? Bueno, entonces recordaremos que las cuentas de ingresos, ¿sí?, aumentan por medio de lo que vendrían siendo abonos y disminuyen por medio de cargos. Dentro de las cuentas de ingresos tenemos lo que son ventas, productos financieros, otros productos, ¿sí? Todo lo que vendría siendo una percepción para la empresa, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con las operaciones. Recordaremos nosotros que la vez pasada
hicimos algunas operaciones, ¿sí?, de una empresa. En este caso vamos a continuar, vamos a seguirle dando ahora sí que continuidad a nuestro ejercicio que habíamos empezado en la clase pasada. La sesión pasada hicimos un ejercicio que abarcaba 6 asientos, ¿ok? Y durante esos 6 asientos pues vimos algunas operaciones. Vamos a continuar en esta sesión y en sesiones posteriores dándole continuidad a ese ejercicio. ¿Para qué? Para que vayan viendo las diferentes operaciones que puede tener la empresa y cómo, de dónde van generándose cada movimiento. Ahorita en estos ejercicios, en estas operaciones, no estamos contemplando el IVA, ¿sí?, para efectos de hacerlo un poquito más sencillo las operaciones, pero en nuestras próximas sesiones ya vamos a contemplar el IVA, ¿sí?, que es una parte muy importante dentro de las operaciones de la empresa. Pero vuelvo a repetir, vamos paso por paso. Vamos ahorita empezando a distinguir las diferentes cuentas que tenemos, vamos empezando a utilizar lo que son cargos y abonos, porque eso también es complicado. No les puedo decir que es sencillo, ¿sí? Para todo mundo es complicado el hecho de estar pensando en cargos y abonos y qué cuenta aumenta, qué cuenta disminuye, etcétera, ¿sí? Porque acuérdense que dependiendo la cuenta, pues van a tener que aumentar o disminuir, ¿sí?, por medio de cargos o abonos. O sea, tenemos que empezar nosotros a distinguir toda esa parte. Por eso volvemos a lo mismo. Empezamos primero con cargos y abonos, distinguir cuándo aumentan y disminuyen las cuentas y posteriormente vamos a empezar con la parte del IVA. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí que la empresa está pagando sueldos por 25,000 pesos, de los cuales se les está reteniendo impuestos de 6,000 pesos. Entonces, tenemos igual lo que vendría siendo debe y haber, ¿sí? Acuérdense que es igual que si yo tuviera una T de mayor, ¿sí? Debe y haber, ¿ok? Aquí tenemos, entonces en el debe voy a poner lo que son los cargos y en el haber vamos a poner lo que son los abonos. Volvemos a lo mismo, no se desesperen, paso por paso vamos empezando a hacer los ejercicios. Entonces, como es un gasto, sí, es un gasto propio de la empresa y está identificado con el departamento de ventas, vamos a hacer lo que nosotros denominamos la cuenta de gastos de venta. Recordarán que gastos de venta es una cuenta de egresos. Entonces, por consiguiente, la vamos a tener que aumentar por medio de cargo. ¿Ok? Entonces, pagamos 25,000 pesos. Ahí tenemos gastos de venta, en específico sueldos y salarios, que serían 25,000 pesos. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos una retención de impuestos, es decir, les quité dinero a los empleados para pagárselo al fisco. Entonces, es un dinero que le debo al fisco. Por consiguiente, es una cuenta que tiene que mostrar que yo debo dinero. Es una cuenta de pasivo, la que sigue. Y como es un impuesto retenido, es un impuesto que tengo que pagarle al fisco. Entonces voy a utilizar la cuenta de impuestos por pagar. Ajá. Impuestos por pagar, lo que vendrían siendo 6,000 pesos. ¿Por qué? Porque acuérdense, entonces, impuestos por pagar es una cuenta de pasivo donde demuestra que yo le debo dinero al fisco, ¿sí? Entonces sería impuestos por pagar, ¿sí? Aumenta con abonos que vendrían siendo 6,000 pesos. Posteriormente, ¿sí?, tengo lo que sería la salida del dinero del banco. El banco, recordarán que es una cuenta de activo, pero en este caso no lo estoy aumentando, al contrario, estoy disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy pagando dinero a los empleados. Entonces va a tener que disminuirse por medio de un abono, ¿ok? Entonces ahí tenemos lo que vendrían siendo lo que le pagué a los empleados, 25,000 menos 6,000, le pago en nada más la cantidad de 19,000. Entonces ahí tenemos nuestro equilibrio. Fíjense, cargos por 25,000 y la suma de abonos, ¿sí?, que serían 19,000 más 6,000, serían 25,000 pesos. ¿Ok? Bueno, y en una breve descripción del movimiento que acabo de hacer ahorita. Vamos con la siguiente operación. La siguiente operación nos están diciendo que se va al notario
y se tiene que hacer la formalización de nuestra empresa. Estamos pagando 5,000 pesos, de los cuales nosotros estamos reteniendo 10%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual, debe y haber, volvemos otra vuelta a ocupar nuestra T de mayor ahí imaginaria, debe y haber, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estoy pagando un gasto necesario para que la empresa opere, ¿sí? Un gasto para que yo pueda formalizar mi empresa. Pero ese gasto no se va a consumir de forma inmediata. Es un gasto que me va ahora sí que se va a constituir la empresa y esa va a tener una constitución de 99 años, ahí sí marca la ley. Entonces, por consiguiente, nosotros vamos a manejar una cuenta de activo. Sí, esa cuenta sería gastos de organización. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, es un derecho que tiene la empresa para constituirse, ¿ok? Es gastos de organización, es una cuenta de activo. Por consiguiente, el activo va a aumentar por medio de cargos. Vamos a tener también que registrar lo que habíamos visto, una retención de impuestos. Yo retengo impuestos y se los debo al fisco. La cuenta de retención de impuestos es una cuenta de pasivo que va a aumentar por medio de abonos, ¿ok? Y ahí tengo la retención de impuestos de 500 pesos. Acuérdense que impuestos por pagar por ser una cuenta de pasivo aumenta con lo que serían abonos, ¿ok? Y la salida del banco del dinero de la diferencia de los 4,500. Y una breve descripción de la operación, ¿ok? Vamos con la siguiente. La siguiente nos están diciendo que va a ser una compra de artículos. Entonces, ahí tenemos lo que es el debe y el haber. Entonces, ahí vamos a manejar lo que es la compra de mis mercancías que van a entrar al almacén. El almacén va a hacerse más grande, ¿sí? Ahí tenemos, almacén es una cuenta de activo que va a aumentar por medio de cargos, ¿ok? Ahí los tenemos, los cargos. Posteriormente nos están diciendo que vamos a pagar una parte en efectivo, sale el dinero de bancos por medio de un abono y le debo dinero a mis proveedores. Proveedores por ser una cuenta de pasivo va a aumentar por medio de abonos, ¿ok? Y posteriormente tengo que registrar el flete. Mi mercancía va a valer más dinero. Entonces, por consiguiente, tengo que aumentar la mercancía por 600 pesos, ¿sí? Y la salida del dinero de mi cuenta de bancos. Vamos con el siguiente asiento. El siguiente asiento nos están diciendo que de la compra que yo acabo de realizar en la operación número 9, nos estamos regresando 1,500. Entonces, nuevamente, debe y haber. Tenemos que nuestra deuda con nuestros proveedores es una cuenta de pasivo que aumenta por medio de abonos, pero en este caso nuestra deuda está disminuyendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un cargo. Posteriormente, nosotros tenemos que registrar la disminución de la mercancía del almacén. El almacén va a valer menos por 1,500, es decir, saqué la mercancía del almacén. Recuerden que almacén es una cuenta de activo que aumenta por cargos y disminuye con abonos. Entonces estoy disminuyendo la cuenta de almacén y una breve descripción de la operación. Posteriormente, ahí tenemos una venta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que registrar, ¿sí? La parte del pago. Ahí tengo la venta. Ventas es una cuenta de ingresos que va a aumentar por medio de abonos. Posteriormente tengo que ver cómo me están pagando ese dinero. Me están pagando 50% en efectivo, que aumenta mi cuenta de bancos, cargo a bancos por 50,000 pesos y me quedan a deber la siguiente parte, que serían 50,000 pesos. Posteriormente tengo que registrar el costo de ventas. Recuerden que el costo de ventas es una cuenta de egresos que va a aumentar por medio de cargos y va a disminuir por medio de abonos. En este caso se está realizando la venta que está aumentando el costo de ventas y está saliendo mi mercancía del almacén. Nuevamente ahí tengo ya el equilibrio que vendrían siendo 150 de cargos y 150 de abonos. Vamos con la siguiente operación. La siguiente operación nos están diciendo que de la venta que realizamos, pues nos están devolviendo la cantidad de 20,000 pesos. Entonces ahí estamos, ¿sí? Que ventas, recordarán,
que es una cuenta de ingresos que aumenta por medio de abonos, pero en este caso le estamos disminuyendo. Entonces las ventas las tendríamos que cargar. Cargo ventas, ¿sí? Lo que vendría siendo 20,000 pesos. Mis clientes me deben menos, entonces vendría siendo un abono a clientes. Mi almacén, pues si me están regresando la mercancía, pues la meto al almacén, que es el 50%, y ahí serían 10,000 pesos que entra mi mercancía al almacén, y mi costo de venta se ve disminuido también por la misma cantidad de 10,000 pesos. ¿Ok? Y la breve descripción del concepto. Vamos con la siguiente. Nos están diciendo que de la operación anterior el cliente nos está pagando una parte, ¿sí? Entonces, y hacemos una rebaja, le hacemos un descuento. Entonces, el banco va a ahora sí que entrar el dinero de lo que el cliente me está pagando. Aumenta bancos por 30,000 pesos y disminuye clientes por 30,000 pesos. Posteriormente, tengo que registrar que la venta, pues hubo una disminución. Ventas recordarán que aumenta por lo que vendrían siendo abonos, pero en este caso disminuyen. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo un descuento, ¿no?, a mi cliente, entonces la venta es menor. La venta entonces sería un cargo a ventas y por consiguiente yo le quedo a deber ese dinero a mi cliente. Por consiguiente, como es una cuenta que debo dinero, sería acreedores. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La siguiente nos están diciendo que tengo que pagar los servicios al contador por llevar la parte administrativa de la empresa. Entonces, volvemos a lo mismo, debe y haber, ¿ok? Entonces, ahí están los gastos, que son los gastos necesarios para que la empresa opere, en específico honorarios, ¿ok? Ahí tengo, sí, que estoy cargando mis gastos por 1,000 pesos, tengo que hacerle una retención al contador, que sería impuestos por pagar porque le debo ese dinero al fisco, y la diferencia es lo que sale del dinero de bancos. Entonces ahí tengo mi equilibrio, cargos por 1,000, abonos por 1,000 pesos. Y ahí está la breve descripción del concepto. Vamos con la siguiente. Nos están diciendo que se tiene que pagar los servicios a un técnico por poner todo lo que es el cableado de la instalación eléctrica, pero no lo pagamos en este momento, se lo vamos a pagar hasta el siguiente mes. Entonces ahí tengo que son gastos de instalación por 12,000 pesos, ¿ok? Gastos de instalación es una cuenta de activo que va a aumentar por medio de cargos y disminuye con abonos. Ahí está aumentando los 12,000 pesos, ¿sí? Y le debo el dinero a acreedores, ¿ok? Y la breve descripción del concepto. Finalmente vamos a comprar unas computadoras. Nuevamente, debe y haber. Esas computadoras son 2 y las vamos a pagar en pagos, o sea, los 12 meses sin intereses, ¿no? Tienen un costo de 20,000 pesos. Entonces, aumenta mi equipo de cómputo. Ese equipo de cómputo va a aumentar, entonces sería un cargo por 20,000, ¿sí? Y le debo el dinero a los acreedores. Aumenta por ser una cuenta de pasivo por medio de abonos. ¿Ok? Y ahí tengo la breve descripción del concepto. Vamos a hacer un repaso de las operaciones que hemos visto hasta este momento. Empezamos con la primera, que vendría siendo el número 7, que hicimos un pago de sueldos y salarios por 25,000 pesos, que vendría siendo un cargo. Posteriormente tengo una retención de impuestos que vendría siendo un abono, y posteriormente la salida de dinero del banco, que serían 19,000 pesos, la diferencia. Ahí va hasta ahorita mi ejercicio cuadrado. Posteriormente tengo lo que son los gastos de organización. Los gastos de organización aumentan por medio de 5,000 pesos, que sería un cargo, y posteriormente tengo que retener impuestos, ¿sí? Por 500 pesos, ahí está 500 que estoy reteniendo, y posteriormente la diferencia está saliendo el dinero de bancos. Nuevamente volvemos con la siguiente, estoy comprando mercancía, aumenta mi almacén por medio de un cargo, ¿ok? Y aumenta la deuda que tengo con mis proveedores por 150 pesos y sale el dinero de bancos, ¿ok? Por 150 pesos. Posteriormente tengo el pago del flete. El flete aumenta mi mercancía que acabo de comprar. Entonces cargo la mercancía por 600 pesos y disminuye mi banco. Es decir, pagué ese dinero y disminuye la cuenta de bancos por 600 pesos.
Nos vamos con la siguiente, la número 10. La número 10 es ahora sí que una devolución, está disminuyendo mi almacén por medio de un abono, y disminuye la deuda que tengo por mis proveedores por medio de 1,500. Fíjense, como cargo a proveedores 1,500 y abono 1,500 a almacén. Ok, vamos con la siguiente, la número 11, se está realizando la venta. Entonces, ventas, abono 100,000 pesos, ok, tengo lo que sería una parte a bancos, la entrada a bancos, y posteriormente lo que sería clientes, ok, cargo a clientes, ahí tengo cargo a clientes 50, cargo a bancos 50,000 y abono a ventas 100,000. Ok, tengo que registrar cuánto me está costando a mí. Saco la mercancía del almacén por medio de un abono y registro un cargo a costo de ventas por 50,000. Vamos con la siguiente. La siguiente es una disminución de la venta. Entonces, cargo a ventas por 20,000, ¿sí? Y disminuye clientes por 20,000. Vamos con la siguiente. Nos están diciendo, ok, porque como estoy disminuyendo las ventas, tengo que registrar la entrada de esa mercancía al almacén porque me la devolvieron. Entonces, si regresa la mercancía al almacén, aumenta almacén lo que serían 10,000 pesos y disminuye el costo de ventas por 10,000 pesos, ¿ok? Vamos con la siguiente. Nos están diciendo que aumenta bancos por 30,000 pesos y disminuye clientes por 30,000 pesos. O sea, entra a bancos 30,000 pesos por medio de un cargo y disminuye en clientes por 30,000 pesos. Es un pago de mi cliente. Ok, vamos con la siguiente. Ahí estamos haciendo un descuento. En este caso, fíjense bien la diferencia entre descuento y devolución. Como es una devolución, pues entra la mercancía al almacén. ¿Por qué? Porque me están regresando la mercancía. En este caso es un descuento sobre ventas. Entonces nada más disminuye la venta. La mercancía no me regresa nada. No entra nada de mercancía. Por consiguiente, el almacén no se ve afectado. ¿Ok? Nada más disminuyen las ventas por medio de un cargo de 200, ¿sí? Y le debo ese dinero a los clientes por medio de un abono a acreedores, ¿ok? Luego lo siguiente que serían gastos de administración. Gastos de administración, ahí estoy cargando lo que vendrían siendo 1,000 pesos, abono a bancos, lo que son 900, y la diferencia es un impuesto por pagar que tuve que hacer la retención. Vamos con la siguiente, sí, que sería gastos de instalación por medio de 12,000 pesos que cargo y abono a acreedores lo que serían 12,000 pesos. ¿Ok? Vamos con la siguiente que sería equipo de cómputo. Compré las computadoras por medio de 20,000 pesos y abono a acreedores por medio de 20,000 pesos. Acuérdense que la diferencia entre proveedor y acreedor es que proveedor yo le debo dinero por la mercancía que estoy vendiendo y acreedor no es así. Acreedor yo le debo dinero por una cosa diferente de la compra de mercancías que yo vendo. Fíjense, le estoy debiendo aquí dinero por las computadoras, le debo dinero por una instalación eléctrica que hubo, le debo dinero a un cliente porque le hice un descuento sobre venta, ¿sí? Pero no es nada por la compra de materia prima, ¿sí? O la compra de artículos, que es lo que estoy vendiendo. Vamos a sacar lo que vendrían siendo la suma de cargos y la suma de abonos. Ahí tenemos bancos, ¿sí? La suma de cargos serían 80,000 pesos, la suma de abonos serían 175,000. Ahí tengo los movimientos, ¿sí? La primera línea, acuérdense que son los movimientos. Posteriormente tengo lo que son gastos de venta, ¿sí? Nada más tengo una cantidad por 25,000, tengo un movimiento deudor por 25,000, impuestos por pagar, tengo un movimiento acreedor por 6,600, almacén tengo un movimiento, ¿sí? Deudor de 10,600, de 310,600, ¿sí? Tengo un movimiento, lo que vendría siendo acreedor por 51,500, ¿sí? Fíjense cómo en ventas, suma de cargos por 20,200, suma de abonos por 100,000, clientes igual, ahí tenemos suma de cargos, lo que vendrían siendo 50,000, suma de abonos por 50,000, ¿ok?
Costo de ventas, ahí nada más tengo un cargo y un abono, entonces el movimiento deudor serían 50,000, movimiento acreedor serían de 10,000. Proveedores, ahí tengo nada más un cargo y un abono, entonces movimiento deudor serían 1,500, movimiento acreedor serían de 150,000. Acreedores, ahí la suma de abonos, ahí la tengo, y gastos de organización, y finalmente los gastos de administración. Posteriormente, sí, ahí tengo lo que es los gastos de instalación, la suma de cargo, que nada más tengo uno, y el equipo de cómputo, que sería la suma del cargo, que nada más tengo, sería un movimiento deudor de 20,000 pesos. Posteriormente vamos a sacar lo que es la balanza de comprobación. No estoy sacando los saldos, ¿por qué? Porque yo ya tengo un saldo inicial que tengo del mes pasado. Entonces, por eso no estoy sacando los saldos. Fíjense cómo en la balanza de comprobación tengo el encabezado, ¿ok? Empiezo con el nombre de la empresa, lo que es el estado de qué cosa es una balanza de comprobación, y tengo lo que serían activo, pasivo y capital. Fíjense cómo tengo ahí, empiezo con las primeras cuentas, Fíjense cómo estoy jalando ya los saldos iniciales, lo que quedó el mes pasado, bueno, el ejercicio pasado. Tengo los movimientos, que serían los cargos y abonos, y el movimiento deudor, movimiento acreedor. Y fíjense cómo bancos tengo un saldo inicial de 275,100, más 80,000 del movimiento deudor, menos los 175,000, tengo un saldo deudor de 180,100. Fíjense cómo clientes, tengo ahora sí que un saldo inicial de 75,000, que es deudor. Sumo el movimiento deudor de 50,000, disminuyo el movimiento acreedor, y nuevamente me sale un saldo deudor de 75,000. Fíjense cómo estoy poniendo toda la parte del activo, siguiendo la misma secuencia. La parte del pasivo, acuérdense que la parte del pasivo, ¿sí?, vendrían siendo, por ejemplo, proveedores. Proveedores tengo 150,000, que sería el acreedor, que voy a sumar. No tengo saldo inicial, si tuviera, sumaría el saldo inicial acreedor, y disminuyo lo que es el movimiento deudor, ¿ok? Fíjense cómo son 150,000 menos 1,500, serían 148,500. ¿Ok? Ahí tengo la parte de capital. En este caso no me alcanzó el espacio, tuve que poner una suma parcial y finalmente terminarla, ¿ok? Con todo lo que serían ingresos y egresos. Y ahí tengo la suma. Fíjense cómo ahí está. Suma, saldo inicial, suman con 800,000. Movimiento deudor y acreedor, ahí suman 575,300. Y saldos finales, sí, ahí tenemos 1,067,100 en ambos casos, ¿ok? Tengo equilibrado mi balanza de comprobación. Ahora es el turno de ustedes. Ustedes van a tener que realizar igual los asientos de diario de una empresa, posteriormente pasarlo a lo que son los auxiliares, y finalmente van a tener que hacer una balanza de comprobación. No se olviden que la balanza de comprobación tiene que tener sumas iguales, es decir, suma de cargos tienen que ser igual a la suma de abonos. Entonces, por consiguiente, tenemos que tener mucho cuidado en que la balanza de comprobación quede cuadrada, ¿ok? No me queda más que agradecerles su atención por el tiempo prestado, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.